Hola, buenos días. Soy la doctora Mónica Salgado, neuroanestesióloga. Vamos a comenzar con la clase número 1, que es Introducción y Conceptos Básicos, así como Historia de la Anestesiología. Vamos a iniciar definiendo o de dónde viene la palabra anestesia. Entonces, deriva de anestesia, que etimológicamente tiene el prefijo an, que significa sin, y el concepto aéstesis, que se traduce como sensación, y el sufijo ia, lo cual se traduce finalmente como sin sensación, pérdida de la sensación o ausencia de sensación. Con esto, bueno, vamos a ver un poquito de breve historia de la anestesiología. Y esto es muy importante ya que la anestesia en la actualidad pues es una práctica muy común, afortunadamente. Y esto, bueno, va a permitir que se realicen un gran número de procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, hay que pensar en cómo se llega a esto, ¿no? A la anestesia actual. La historia de la anestesia tiene una larga y muy interesante trayectoria, ya que a lo largo del tiempo fue viviendo altibajos, malos entendidos, prácticas oscuras y mágicas, altercados y grandes descubrimientos, los cuales pasaron por diferentes fases. Por ejemplo, fases mitológicas, empíricas, racionales y científicas. Con esto pensemos en el hombre cavernícola, en el hombre de tribus, el cual, bueno, si es que ya tenía conciencia de sí mismo, se enfrentó a muchas enfermedades y situaciones que se acompañaban de dolor, en especial por sus actividades, pues al trauma. Por lo tanto, inició la búsqueda de remedios que lo pudieran aliviar. En un inicio, seguramente tenían perplejidad, asombro y miedo ante el dolor. Posteriormente, hacían ritos y plegarias a sus deidades. Y con esto, bueno, se fueron agregando remedios derivados de la herbolaria que seguramente fueron más útiles. No sabemos a ciencia cierta si estos remedios le hacían perder la conciencia, pero suponemos que sí condicionaban cierta analgesia, lo que hacía más pasadera la enfermedad o el dolor que tenían. Con esto, bueno, sabemos que en aquella época los diferentes ritos y remedios pasaban de generación en generación, pero de manera oral. Con la llegada de la escritura, bueno, la invención de la escritura, esta forma de transmisión del conocimiento pues se modifica, ¿no? Mejora, por así decirlo, y trasciende a través de los años. Entonces, esto, la palabra escrita cambia el rumbo no solo de la transmisión del conocimiento, sino que también enriquece la práctica del mismo. Entonces, pues bueno, aquí vemos unas imágenes en las cuales pues hay procedimientos que se hacían, pues como dicen, al rojo vivo prácticamente, ¿no? El paciente en un grito de dolor, perdiendo quizá el estado de conciencia derivado al dolor excesivo que sentían. Entonces, tomemos en cuenta que la aparición de la anestesia fue muy importante para ir mejorando los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y también tratamientos y demás que se llegaban a requerir. Vamos a remontarnos 4000 años antes de Cristo en Mesopotamia, donde los sumerios que conocían el cultivo de la amapola utilizaban el opio. Ellos, bueno, también tienen su registro, el código de Hammurabi, que prácticamente se considera un código sanitario, ya que en él se encontraba también cómo se encontraba distribuido el drenaje de la ciudad, por ejemplo, cuánto había que darle como honorarios médicos a los que ejercían esa profesión. Y bueno, en 1600 antes de Cristo, en China, bueno, ya se utilizaba la acupuntura para alivio del dolor. Por otra parte, en la medicina ayurvédica, en el texto de Susruta, bueno, aquí se sugiere el uso de vapores de amapola, pero en este caso combinada con vino como analgésico y somnífero. 300 años antes de Cristo, bueno, están los asirios y los egipcios, quienes realizan compresión bilateral de las carótidas. Esto, si lo recuerdan, pues viene de hecho en la carrera de medicina, para producir inconsciencia y practicar la circuncisión y la extracción de cataratas. Asimismo, ya se menciona el uso de cannabis en la cultura egipcia. El cáñamo, que bueno, actualmente se conoce o se relaciona con la marihuana, fue utilizado en épocas antes de Cristo para mitigar el dolor. Y por su parte, Platón se considera como el creador del término anestesia. Aquí en América tenemos a los indios nativos,
se mencionan bastante los de Perú, que son quienes mascaban coca como anestésico analgésico y también utilizaban el curare en sus flechas para producir la muerte de sus enemigos, ya que recordemos que el curare pues termina siendo el principio de los bloqueadores neuromusculares, entonces causaba muerte por asfixia. Por otra parte, Dioscórides empieza a describir la preparación del extracto de la raíz de mandrágora, en este caso usado como anestésico durante la cirugía ocular, y él fue el primero en elogiar enfáticamente, y es muy importante, las virtudes sedantes del opio, y esto lo describe en su libro Materia Médica. Ahora sabemos que la mandrágora tiene elevadas concentraciones de atropina y de escopolamina. Remontándonos a la Edad Media, que en teoría fue una época de oscurantismo, eh, recordamos que aquí se encuentra la Santa Inquisición, que se hacían trepanaciones, que estaban prohibidas muchos estudios en los cuerpos humanos. Pues bueno, en este caso se menciona que el método que se utilizaba era aplicar una esponja empapada en una mezcla de opio, jugo de moras amargas, beleño, euforbio, mandrágora, hiedra y semillas de lechuga sobre las fosas nasales del paciente hasta que éste se durmiera. A este mezcla se le llamó esponja soporífera. Sin embargo, se menciona en los libros que estaba prohibida por la Santa Inquisición. Para el siglo XIII, el médico español Raimundo Lulus, él, realiza una combinación de etanol y ácido sulfúrico y obtiene, un gas al que es un aceite de vitriolo dulce, que era un compuesto de olor dulzón y altamente explosivo. Sin embargo, le llamé yo como gas porque posteriormente, en el siglo XVI, Paracelso, en la época de los alquimistas y demás, dio a inhalar los vapores de este aceite de vitriolo a las gallinas y lo que observó es que éstas tenían analgesia y somnolencia. Entonces, ahí empiezan las observaciones de qué era lo que pasaba con ciertas inhalaciones de gases. Para 1772, Joseph Priestley descubre el óxido nitroso, sin embargo, él lo considera mortal y por eso es que no se hace mayor uso en esa época de este gas. Pero Humphrey Davy en 1779 lo experimenta en sí mismo y por el efecto que tenía de una risa incoercible, le llama gas hilarante. Se describe como el primer paciente al cual se utilizó gas, fue James Venable, al cual se le extirpa un tumor ganglionar en el cuello con el uso, pero en este caso de éter, por el doctor Crawford Long en 1842. Entonces, ya en estos años empieza a llegar la revolución de la anestesia. Tenemos aquí a alguien muy importante, aunque no alcanzó el reconocimiento mundial por la situación que ahorita vamos a platicar. En 1944, el dentista Horace Wells se extrae a sí mismo una muela bajo el efecto del óxido nitroso. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque en alguna ocasión, cuando se utilizaba de manera lúdica el óxido nitroso, o sea, porque hacía reír a la gente, se dio cuenta que a algún participante que había inhalado este óxido nitroso se había pegado en una extremidad y no había sentido dolor. Entonces, empieza a asociar que tiene alguna propiedad analgésica. Derivado de esto, él realiza esta acción de extraerse la muela bajo el efecto de este gas y percibe que no tiene mayor dolor y que puede llevar a cabo este procedimiento. Él decide hacer una demostración pública con un paciente del cirujano John Collins Warren, pero en este caso pues fue un fracaso rotundo. Se menciona que el paciente que él tuvo para esta presentación era un paciente obeso, con características pues muy distintas y seguramente, cuando veamos gases halogenados y demás, vamos a ver que en ocasiones se requiere un mayor tiempo de latencia, digamos, para que haga el efecto. Entonces, quizá esto le pasó a Horace Wells en esta demostración. Desgraciadamente, el paciente al momento de hacer el procedimiento, pues exclama un grito de dolor, lo cual hace que sea un fracaso pues rotundo su demostración. Con esto él se deprime y Wells se suicida el 23 de enero de 1848 inhalando cloroformo y seccionándose la arteria femoral. Sin embargo, pues obviamente alguien que también trabajaba con ellos, que es William Thomas Green Morton,
el 16 de octubre de 1846 utiliza el éter en una demostración en el Hospital General de Massachusetts y anestesia a un paciente llamado Gilbert Abbott, al que el doctor John Warren le extirpa un tumor del cuello. Y pues esta demostración es exitosa y por esto, bueno, ustedes van a recordar que el 16 de octubre festejamos el Día del Anestesiólogo. Y pues a Morton es al que se le da, digamos, el crédito, ¿no? Aunque ya había aparecido gente previa a él que había hecho uso de algún gas para provocar analgesia. Entonces, bueno, esta pintura es muy reconocida, es de Robert Hinckley y la hizo en 1882 para hacer o demostrar la escena cuando se hizo esta demostración pública del gas con éter y el procedimiento en el cual se extirpa un tumor del cuello a este paciente. Más adelante, en 1853, el doctor John Snow utiliza el cloroformo para inducir analgesia obstétrica, pero bueno, en este caso a una paciente muy importante, a la reina Victoria, durante el nacimiento de uno de sus hijos, el príncipe Leopoldo. Con esto, pues evidentemente, John Snow se genera gran renombre, fama y demás, y se le empieza también a considerar ya como un anestesiólogo, ¿no? Porque pues tuvo esa posibilidad de darle analgesia obstétrica a la reina Victoria. También recordemos que John Snow es padre de la epidemiología. Con todo esto de los anestésicos inhalados, pues tenía que empezar a crearse una manera de poder dosificarlo, ¿no? Entonces se creaban mascarillas y prácticamente pues todo esto era con goteo, ¿no? Goteo y dosis respuesta, ¿no? No es como ahora que estamos vigilando ya con un monitoreo mucho más avanzado. En aquel entonces, pues bueno, tenían que tener estetoscopio, bueno, dependiendo de la época, un manómetro, estar vigilando y todo era prácticamente por clínica, ¿no? Si sigue ventilando, si no, cuántas respiraciones tiene, vigilar siempre la coloración del paciente y bueno, etcétera. Entonces, bueno, otra cosa que llama la atención es que quienes estaban haciendo estos descubrimientos para anestesiología, pues no eran en ese momento anestesiólogos, ya que los que otorgaban la anestesia ya eran enfermeras o el propio cirujano, ¿no? Entonces tenemos aquí el inhalador éter aire que fue creado por Louis Ombredan, que era un cirujano de París. Él lo crea en 1908. Se menciona que el peso de este aparato es de 4 kilos y bueno, el anestesiólogo tenía que estarlo cargando para no lesionar la cara del paciente. Y esto, bueno, porque pues aquí está la mascarilla, y esta mascarilla es de metal. Evidentemente con esto no se puede realizar un sello y con esta bolsa que estaba hecha de vejiga de animal, pues tampoco se puede ventilar al paciente, ¿no? Prácticamente la mezcla de gases pues se realizaba por la pieza en T y aquí dentro de esta esfera, digamos, se colocaba una esponja a la cual se le ponía el gas, en este caso pues éter, para anestesiar al paciente, ¿no? Bueno, aquí se menciona que vaporizaba éter solo o mezclado con cloroformo con la pieza en T, pues ya como ya mencioné, se hacía la mezcla con el oxígeno. Sin embargo, pues una anestesia con un aparato que pesa 4 kilos y que no te permite ventilar al paciente, pues no era tan ergonómico ni tan adecuado, ¿no? Por otra parte, bueno, tenemos también a los inicios del laringoscopio. Buscando quién, digamos, que inventó el laringoscopio, bueno, hay diferentes opciones, pero bueno, tenemos esta, en la cual Manuel Patricio Rodríguez Sitges, en 1854, bueno, él es un cantante de ópera, pero pues bueno, él quería ver las cuerdas vocales y estudiar su anatomía, por lo cual crea un autolaringoscopio con uso de luz solar y se apoya de dos espejos dentales colocados en serie. Y bueno, le fue útil, pudo ver sus cuerdas vocales y el 22 de marzo de 1855 da a conocer ante la Royal Society of London la técnica de uso y sus primeras observaciones fisiológicas con el título Physiological Observations on the Human Voice. Entonces, bueno, es la manera en la cual, digamos, empezó a visualizar las cuerdas vocales y evidentemente, bueno, se fue transformando bueno, llegan otras personas, Jackson, McGill y demás, para llegar hasta el laringoscopio que tenemos actualmente, ¿no? Y nuevos aditamentos que, bueno, ya iremos hablando de ellos en clases subsecuentes.
Por otra parte, en 1904, bueno, aquí ya vamos a hablar acerca de las sociedades que se fueron formando. El Departamento de Anestesiología en el Colegio Médico de Nueva York, bajo la dirección del doctor Thomas Buchanan. Bueno, se formó ese departamento en ese año. En 1905, la Sociedad de Anestesistas de Long Island se convierte en la ASA, ¿no? Que actualmente sabemos que es muy importante a nivel mundial. En 1923, bueno, aquí es algo importante para las mujeres. La doctora Mary A. Ross es la primera mujer anestesióloga que se menciona que hizo un año pues de estudio y logró titularse por la Universidad de Iowa y es la primera mujer anestesióloga, ¿no? Entonces, Mary A. Ross. Por otra parte, bueno, ya más adelante tenemos al doctor Claude Bernard, el cual experimenta sobre los efectos del curare. Bueno, hace muchos experimentos, está muy interesante, de hecho viene todo esto en este artículo de historia de bloqueadores neuromusculares. Eh, y bueno, hablan de cómo paralizaban el diafragma de las ranas y bueno, fueron viendo el extracto y bueno, por fin Rudolf Boehm aisló la curarina y el doctor Arthur Lowen fue el primero en utilizarla en 1912, con lo cual evidentemente pues revolucionó totalmente tanto la anestesia de la laringoscopía y demás, y bueno, fue el boom del uso de los bloqueadores neuromusculares en anestesiología. Por otra parte, el médico español Fidel Pagés, que bueno, ya posteriormente veremos que es una técnica que él define con su nombre para bloqueo neuroaxial, pues desarrolla y perfecciona la técnica de la anestesia epidural. El médico cubano, doctor Manuel Martínez Curbello, describe posteriormente la técnica de la anestesia epidural continua, y el médico inglés Archie Brain, con su gran aportación a la anestesiología moderna, con la máscara laringea, que la verdad pues sí fue una gran aportación cuando tenemos casos de vía aérea difícil. Bueno, y en México, ¿qué pasó? En 1851, el doctor Ramón Alfaro y González de Cosío, bueno, se menciona que utiliza cloroformo, y eso, bueno, fue publicado en el periódico de la Academia de Medicina de México. Y bueno, era algo muy importante, ¿no? Pues porque eran los primeros usos de un gas inhalado, halogenado, que estaba revolucionando la anestesiología en México. En 1900, el doctor Ramón Pardo, médico oaxaqueño, aplica la primera raquianestesia en nuestro país. Entonces, bueno, todo esto es muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, ahorita lo hacemos ya de manera habitual, pero hubo pasos, hubo gente que aplicó el conocimiento y, bueno, tuvo buenos resultados y en este momento pues estamos en estas condiciones adecuadas con los pacientes, ¿no? En 1934 se crea la Sociedad de Anestesistas de México, que dio origen a la Sociedad Mexicana de Anestesiología, la cual posteriormente se transforma en el Colegio Mexicano de Anestesiología. Para 1952 se funda la Revista Mexicana de Anestesiología y el doctor Benjamín Bandera, que era el primer editor, también realizó el primer artículo, el cual tituló La responsabilidad del anestesiólogo en las complicaciones postoperatorias. Y bueno, ¿no? A manera, digamos, de broma, pues vemos cómo ha evolucionado la anestesia, ¿no? Es cierto, mientras más ha evolucionado, también más riesgos tenemos al distraernos tan fácilmente. Entonces, mucho ojo, yo creo que a todos nos pasa que tenemos muchos monitores, de nada sirve tenerlos si no sabemos interpretarlos, ¿no? Lo que nos están arrojando y evidentemente jamás podemos dejar de lado la clínica. La clínica es lo primero y posteriormente, bueno, lo demás, ¿no? Gabinete y todo lo demás. Entonces, bueno, es a forma de broma. Ahora sigamos con qué es la anestesiología, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la anestesia y para esto citamos a la norma oficial mexicana 006 SSA3 del 2011 para la práctica de la anestesiología. En esta se define, a la anestesiología como una rama de la medicina que a través de la aplicación de técnicas específicas y la administración de sustancias farmacológicas provoca anestesia, analgesia, inmovilidad, amnesia e inconsciencia del paciente durante el tiempo que se requiera para que se lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación. Es muy importante recordar y entender esta definición porque, anestesiar permite
a la medicina llevar a cabo muchos diagnósticos, como bien menciona aquí, o sea, no es únicamente una cirugía. Hay pacientes, bueno, para los que son R0 o que van a ser R1, hay pacientes que los van a sedar para hacerles una tomografía, por ejemplo. Entonces, no necesariamente todo paciente que se va a operar es el único que va a recibir una anestesia. Hay muchos otros procedimientos que requieren que el paciente reciba algún tipo de procedimiento anestésico. Entonces, sí jugamos un papel muy importante en el ámbito hospitalario y, bueno, de la salud. Bueno, ¿de qué nos encargamos? Del estudio y valoración del paciente para indicar y proporcionar un manejo y cuidados perianestésicos adecuados para cada situación. Para esto, bueno, vamos a llevar a cabo siempre una valoración preanestésica. Vamos a estar en contacto con el paciente como médicos perioperatorios desde el operatorio, transoperatorio y postquirúrgico. Somos parte de un equipo multidisciplinario. No somos los únicos, están los cirujanos, está instrumentista, circulante. En algunas ocasiones requerimos que otros especialistas hagan valoraciones preanestésicas, inclusive durante el transoperatorio llegamos a requerir ayuda de algún otro especialista y esto no tiene absolutamente nada de malo. Somos, como ya lo dije, un equipo multidisciplinario. Y bueno, evidentemente todo esto para tomar decisiones en beneficio del paciente. Ahora, bueno, ¿por qué tenemos tanta relación con el paciente? ¿Por qué deberíamos tener mayor relación con el paciente? Aquí pongo un post donde dice, ¿usted tiene miedo a la anestesia? Hay gente que sí tiene miedo, porque bueno, tiene miedo a que se nos pase la anestesia, dicen ellos. Eh, Sin embargo, tenemos que hacer mayor conciencia, mayor educación a los pacientes del por qué es importante la anestesiología y su anestesiólogo, ¿no? En este caso. Explicarles los riesgos que conlleva, por ejemplo, fumar, el estar obeso, el por qué tiene que cumplir con un ayuno específico, ah, el explicarle los riesgos de la anestesia va a hacer al paciente más consciente acerca de nuestro trabajo, ¿no? Y del valor que tenemos durante la medicina perioperatoria. Asimismo, bueno, conocer a nuestro paciente nos ayuda también a disminuir la ansiedad preanestésica y en algunos casos pues hay que medicarlos. Del mismo modo, pues realizar una valoración de la vía aérea, lo cual, bueno, vamos a ver en siguientes clases, ¿no? Ahora, como definiciones, hay que conocer qué es amnesia general y en este caso, bueno, se define como técnicas utilizadas para provocar hipnosis, amnesia, analgesia, protección neurovegetativa e inmovilidad con el objetivo de que el paciente tolere procedimientos médicos o quirúrgicos para los fines que ya comentamos anteriormente, ¿no? Terapéuticos, diagnósticos y demás. La anestesia regional, bueno, puede ser, bueno, son diferentes tipos de técnicas que se utilizan para provocar insensibilidad temporal al dolor en una región anatómica para que se puedan llevar a cabo procedimientos médicos o quirúrgicos, ya sea la anestesia epidural, la anestesia subaracnoidea, el bloqueo de plexos, bueno, y demás, que vamos a ir viendo posteriormente. Esto, como les dije, es una introducción únicamente. Ahora, en cuanto a la sedación, pues es un estado de conciencia, vamos a ponerlo como disminuido, provocado por la administración de fármacos que va a permitir a los pacientes tolerar procedimientos que en un paciente completamente despierto puede generar molestia o ansiedad, por ejemplo, pero van a poder conservar la capacidad de responder a las órdenes verbales y a los estímulos táctiles. Es importante, la verdad, bastante importante, eh, bueno, también concientizar que la sedación en ocasiones puede ser hasta más peligrosa que una anestesia general, porque en la sedación no tenemos una protección total de la vía aérea, si es que el paciente tiene, bueno, por decir algo, una vía aérea difícil, una lengua grande, empiezan a roncar, se obstruyen y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, es importante para que en este caso los quirúrgicos o el médico tratante que solicita una sedación para cualquier procedimiento, pues entienda que una sedación no es una anestesia chiquita, ¿no? Es algo también que conlleva sus riesgos, inclusive en ocasiones puede ser más riesgosa y por lo tanto debe ser otorgada por un médico anestesiólogo calificado. Y eso lo digo porque sabemos que algunos, por ejemplo, endoscopistas realizan endoscopías
con uso de diazepam, midazolam, bueno, ellos lo sedan y hacen sus procedimientos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchas complicaciones relacionadas a como reflujos vagales y bueno, etcétera. Entonces, es importante hacer hincapié, y bueno, esto lo digo más para los que son R0, que aún no están como en contacto directo con esto, pero bueno, es muy importante que se haga conciencia con esto. ¿Cuál es la anestesia menos riesgosa? Pues evidentemente no existe una que sea menos riesgosa. Todas tienen sus riesgos. Depende del tipo de paciente, depende del tipo de procedimiento y la verdad es que ninguna es menos riesgosa. Todas son riesgosas y eso hay que hablarlo con los pacientes, los riesgos y nunca olvidarnos del consentimiento informado. Ahora, en cuanto a los que somos residentes, bueno, la norma oficial dice que los médicos en procesos de formación de la especialidad únicamente podrán atender pacientes acompañados y supervisados por un especialista en la materia, excepto cuando se encuentre en riesgo inminente la vida del paciente. Entonces, pues bueno, deben de estar acompañados por un médico adscrito, ¿no? Que les oriente en la toma de decisiones. A menos, claro, como ya mencioné aquí, que no haya adscrito, pero que se encuentre en riesgo la vida del paciente. Ahora, ¿qué es una obligación bien importante? Y es nuestra obligación como anestesiólogos, como adscritos inclusive, aunque ya residentes. Es obligado revisar y comprobar antes del inicio del procedimiento anestésico el buen funcionamiento de la máquina de anestesia, así como la disponibilidad de los fármacos necesarios y adecuados para cada caso. Bueno, aquí les pongo una máquina de anestesia, ya irán aprendiendo cómo comprobar una máquina, bueno, verificar específicamente que tenga presión, que podamos ventilar al paciente, que el ventilador funcione, bueno, que haya oxígeno, que el vaporizador esté bien colocado, que no haya fugas, bueno, etcétera. Todo eso nos corresponde como anestesiólogos revisarlo. Si hay un problema legalmente y de acuerdo a la norma, esto era nuestra responsabilidad, no de el de biomédica, no de alguien más, sino nuestro. Si detectamos algo, pues dar aviso, ¿no? Y no iniciar el procedimiento hasta que esto esté correcto. Ahora puse esta imagen de consumes drogas. Bueno, esto es porque hay pacientes que van a requerir cierto tipo de medicamentos o adyuvantes y también es nuestra obligación pues siempre revisar que exista estos medicamentos en el lugar donde vamos a otorgar la anestesia, ¿no? Entonces, a veces vamos a clínicas que no cuentan con todos los recursos y tenemos que llevar los medicamentos, pero tomen en cuenta que es nuestra responsabilidad verificar la disponibilidad de los medicamentos necesarios para cada caso. Entonces, sí tenemos responsabilidad jurídica. Ahora, esto es para los que tienen relevos. En caso de relevo, el médico anestesiólogo a cargo deberá entregar al médico relevante, junto con el paciente, el expediente clínico, hoja de registro anestésico actualizada, al momento del relevo, la cual deberá precisar como mínimo la fecha, hora, nombre y firma del anestesiólogo que entrega, así como del que reciba el paciente. Esto es bien importante. Entonces, por favor, tanto residentes como adscritos, pues hagamos esto porque sí viene especificado en la norma. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener la nota preanestésica como mínimo? Bueno, cuando entran a la residencia, quienes aún no están dentro de esta, pues van a ir practicando, ¿no? Pero bueno, esto es lo mínimo que debe de tener nuestras notas preanestésicas de acuerdo a la norma. 1. Evaluación clínica del paciente, ¿no? Ya vimos, aquí incluye eh, peso, índice de masa corporal, valoración de la vía aérea, cardiovascular, pulmonar, bueno, todo eso, neurológico. El plan anestésico, bueno, que de acuerdo a lo que el paciente tiene y a la cirugía que se le va a realizar, cuál es el plan anestésico que tenemos, ¿no? General balanceada, total intravenosa, bloqueo neuroaxial, bloqueo de plexo, no sé, sedación. Igual, valoración del riesgo anestésico y pronóstico de la aplicación del procedimiento. Aquí, bueno, es cuando se otorga la escala de ASA, que vamos a ver en clases posteriores, y de acuerdo a la norma, debemos otorgar un pronóstico de la aplicación de este procedimiento. Puede ser bueno para la vida y reservado para la salud, malo para la vida y la salud.
indicaciones y recomendaciones del servicio de anestesiología. Entonces ahí ponemos cuánto queremos de ayuno, si requerimos vendaje de miembros pélvicos, si requerimos una premedicación con alprazolam, bueno, etcétera, ¿no? O alguna valoración por algún otro servicio. ¿Cuáles son los cuidados mínimos que debemos tener durante el transoperatorio? O sea, los mínimos que menciona la norma es vía aérea y ventilación, y aquí entra la parte de la pulso, oximetría, es decir, cómo está saturando el paciente, la capnografía, dice que en toda anestesia general debe haber un capnógrafo, y bueno, la función cardiovascular con el electrocardiograma, asimismo también la PANI o la presión arterial no invasiva, la temperatura del paciente y ya como, bueno, no son obligatorias, pero sí ya vienen como sugeridas, es la profundidad de la anestesia con el uso de BIS o entropía como mínimo y el monitoreo del bloqueo neuromuscular, en este caso, bueno, con el TOF, ¿no? Que de hecho debemos de hacerlo en todos los pacientes que ingresan para anestesia general y que utilizamos bloqueadores neuromusculares porque, bueno, se ha visto una alta incidencia de residual de este bloqueo neuromuscular. La nota posanestésica, ¿qué tiene que tener? Bueno, va a tener los signos vitales del paciente, hora de inicio y término del procedimiento anestésico quirúrgico, perdón, dosis de los medicamentos o agentes usados y los tiempos en que fueron administrados, así como técnica utilizada, en este caso técnica anestésica que se utilizó, tipo y cantidad de líquidos intravenosos administrados. Aquí se incluyen sangre, derivados, balance hidroelectrolítico, el reporte de cálculo de pérdidas hemáticas y de otro tipo. Debe también consignarse alguna contingencia, accidentes e incidentes. Y por último, el estado del paciente al salir de la sala de operaciones. Todo esto que les comento, bueno, lo van a ir practicando con el paso así que de la residencia, quienes aún no están dentro. Y por otra parte, pues bueno, ya cada escrito les especificará si quieren algo más a detalle. Sin embargo, bueno, esto es lo que menciona que es obligatorio de acuerdo a la norma oficial mexicana. Y bueno, vamos a ver ya más adelante escalas como la escala de Aldrete para poder comentar el estado del paciente al salir de la sala quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, esta clase, bueno, en realidad, como les dije, es muy pequeña. Es importante, sí, porque, bueno, hay que saber algo de historia, de las definiciones mínimas y, bueno, ubicarnos, ¿no? En el panorama es algo muy sencillo. Vamos a ir incrementando poco a poco la complejidad de las mismas. Yo, bueno, por último, en esta clase les quiero recordar que no olvidemos que medicina es una rueda de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no duden en que quien ahorita es su residente mañana puede llegar a ser el jefe de servicio, porque sí pasa, o puede irse a hacer una subespecialidad y luego maestrías y demás, y bueno, posteriormente pueden ser nuestros profesores, ¿no? Entonces, tratemos con respeto a todos. Para mí ahorita ustedes no son alumnos, son mis compañeros. Y en esta ocasión, bueno, nos tocó estar de este lado de la parte de la enseñanza. Anestesiología va a formar parte siempre de un equipo multidisciplinario. No somos ni lo máximo del hospital, obviamente, bueno, sí lo somos, pero no le digan a nadie. Me refiero a que formamos parte de un equipo, ¿no? No jalamos solos. Entonces el paciente sale adelante porque un equipo lo respalda, vamos a decirlo así. El director de la sala es el paciente. Esto lo pongo así porque a veces se presta a egos, que el director de la sala es el anestesiólogo o el cirujano. Desde mi punto de vista muy personal, y puede no estar de acuerdo alguno de ustedes, el director de la sala es el paciente. Si él llega y me dice, yo no quiero que me bloquees, no lo voy a bloquear. Desde ahí ya, él está mandando. Si él está dormido y empieza a bradicardizarse, evidentemente es como si él me estuviera pidiendo, vamos a poner un ejemplo, que lo atropinice, ¿no? Por decir algo. Entonces, todo lo que sucede en la sala quirúrgica va en pro de lo que el paciente va solicitando. Entonces, el director es el paciente. Vamos a dejar de lado los egos y recuerden que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Nadie tiene la verdad absoluta y la única manera de salir de la ignorancia pues es leer y estudiar, lo cual nos abre la mente y nos abre también
digámoslo así, los ojos para poder aprender más, conocer más y trascender. Y ya por último, pues bueno, les agradezco bastante el haberse inscrito a este curso. Eh, Les invito a que todos los días vean 35, 45 minutos y en ocasiones quizás hasta una hora de clase. Y pues bueno, sacar el mayor provecho, ¿no? Muchas gracias y pues bueno, mañana los veo con fisiología y anatomía del sistema nervioso central. Buen día.